Esta semana el equipo argentino de antropología forense determinó que los restos hallados el 27 de agosto en el batallón 13 pertenecían al militante comunista Eduardo Bleyer, odontólogo secuestrado en octubre de 1975 y presumiblemente asesinado en julio de 1976. Nos acompaña Gerardo, uno de sus hijos, y primero muchas gracias por estar con nosotros en este momento. Me imagino que estás conmocionado, como lo está toda la sociedad, pero además vos, porque era tu padre. ¿Qué sentiste cuando te enteraste de que los restos pertenecían a tu viejo, Gerardo? La primera reflexión, emoción, porque eran las dos cosas, creo que la expresé bien en una red social, casi porque fue espontánea y tiene esa cosa de la espontaneidad. Estuvo siempre ahí y lo encontramos. El estuvo siempre ahí, ese tiene muchos contenidos de muy diversas naturalezas. En primer lugar, pone en evidencia el contenido barbárico de quienes ocultaron la verdad, puesto que allí estuvo durante 42 o 44 años y fue deliberadamente ocultado. ¿Para qué? Para que no se conociera precisamente la barbarie. Entonces esa fue la reacción espontánea. Luego, como soy un admirador de Hannah Arendt, y ya desde hace muchos años esa admiración me ha ayudado a dignificar mi forma de participar de la vida, de vivenciar la vida. Esta noticia cae en alguien que ha hecho un esfuerzo por comprender, por eso citaba a Arendt, y la comprensión es el primer peldaño que hay que subir para construir a partir de hechos una teoría de la transformación de la sociedad, una teoría, una cosmovisión que permita vivir dignamente, construir felicidad, que también es otra manera de derrotarlos, porque naturalmente, ¿qué es la desaparición forzada? Es el acto barbárico mismo, el encubrimiento de ese acto barbárico, pero también la pretensión de atemorizar a la sociedad. De esto somos capaces, a la sociedad que pretende transformar democrático e igualitariamente la sociedad. De esto somos capaces. Pero cuando hablas de comprensión, Gerardo, ¿a qué te refieres? ¿Una comprensión profunda, una comprensión política de lo que hicieron? Una comprensión racional, no de lo que hicieron. Estamos entrando en un tema casi filosófico y vasto, pero los seres humanos somos esencialmente praxis, interrelacionamiento con la naturaleza de la que transformamos, y al transformarla nos transformamos a nosotros mismos. Marx. Una vez que eso nos constituye como autoconciencia de la naturaleza, porque nos relacionamos con la materia y con la naturaleza, una vez que eso nos constituye, esa misma lógica nos fuerza a comprender. ¿Para qué? Para perfeccionar nuestra potencia de libertad. Los detenidos desaparecidos, aunque no lo expresaran como yo vengo de expresarlo, este pensamiento que, como tú decís, tiene un contenido filosófico-político, eran esto. Eran individuos que habían decidido entregar sus horas y sus días para participar del proceso que potenciara la capacidad de libertad de todos los individuos. Lo contrario, lo anticivilizatorio por ello mismo, es el fascismo, cuya lógica ¿cuál es? La lógica de que un grupo que concentra el poder porque ha obtenido, no importa cómo, privilegios económicos, se abroga el derecho de dirigir a la sociedad eternamente como si fuesen sido designados o por un designio divino,
Y entonces, sobre la base de esa lógica cultural, pretende imponerle a todo lo más las normas, la forma de convivencia, lo que es bueno y lo que es malo, etc. El fascismo, por eso, ¿qué fue el fascismo? Una reacción a los procesos democratizadores de la sociedad que en la América del Sur de los 60 comenzaba a tener una capacidad muchísimo mayor los trabajadores de influencia en la realidad social, porque se habían organizado, porque surgían los movimientos sindicales unitarios, porque surgían partidos políticos de izquierda y organizaciones unitarias. Esa comprensión de todo este conjunto de fenómenos y muchos otros que no podemos naturalmente en un espacio reducido de un programa de televisión analizar, es la que a mí me permite interiorizar esta experiencia que es durísima. Sí, es existencial y humanamente durísima, porque tú lo sabes perfectamente, porque estuviste ahí solidariamente cuando había que estar, que hubo un momento en que los familiares de detenidos desaparecidos perdimos la esperanza de poder encontrar los restos propiamente, con todo aquel relato construido de que todos los detenidos desaparecidos habían sido exhumados para justamente ocultar el acto de barbarie que había significado el propio hecho. Lo que era una segunda desaparición. Lo que era desaparecer a lo desaparecido, efectivamente, y que tenía, pero además el relato, que puede tener contenidos de verdad en algunos casos, y que tenemos que saber esta verdad de una vez por todas, el relato, recordarás, hablaba de la cremación, es decir, no de la dispersión de cenizas, en el caso de mi padre. La cremación y la dispersión de las cenizas. Es decir, entrañaba ello, que yo como ahora estoy hablando desde el punto de vista individual como familiar, la expectativa de encontrar los restos y hacer el duelo, como lo hice el otro día, frente a sus restos, solo, rememorando lo que me dejó como contenido genético y político-cultural, que toda la vida he tratado de honrar, frente a esos restos, yo puedo comenzar a sanar en un sentido mucho más profundo, en el sentido histórico-religioso, incluso si querés, de poder despedir a quien nos dio la vida y saber que a su vez él, comillas, descansará en paz. En el caso de Blair, aquellos que lo conocieron por su temperamento y su carácter, sabemos que su forma de descansar en vida es haber dejado memoria de lucha para transformar a la sociedad. Porque además tu padre fue un militante y un militante con responsabilidades. Era secretario departamental de finanzas del Partido Comunista, ya era una persona un poco mayor que otros desaparecidos que eran más jóvenes. Incluso los testimonios de las personas que lograron verlo mientras estaba cautivo hablan de una actitud de entereza frente a los militares muy fuerte. Recuerdo algunas cosas, como decirle a los militares: no tengo nada que hablar con ustedes, o responder a la tortura con un viva al Partido Comunista. O cantos, o cantar para que la gente expresara. Y en otro momento, esto se sabe poco, mi padre sabía que podía pasar esto, obviamente, estaba inmerso en una lógica política cultural uruguaya que había construido una tal calidad de democracia que subestimó la posibilidad de que el fascismo accediera a controlar íntegramente el poder del Estado. Pero se prepararon, porque una cosa es que subestimaron la importancia del fenómeno en el contexto regional de la Guerra Fría, etcétera, pero eran políticos profesionales y se prepararon. Mi padre estudió algunas técnicas vietnamitas para autoperder la conciencia frente al salvajismo de las torturas, para poder evitar justamente ser quebrado, como lo evitó, y como dicen todos los testimonios, a pesar de que fue enterrado vivo y se le hizo caminar gente por encima. Los torturaron en un lugar, lo llevaron al hospital militar, comillas, lo recuperaron, lo llevaron al otro y obviamente se les murió en la tortura, como ahora informa. Especial saña por muchas razones. Siempre en la estructura fascista, y además porque eran antisemitas los militares. En la estructura cultural del fascismo hay un antisemitismo paralelo, antisemitismo y anticomunismo, porque además asocian, como hubo tantos judíos
en el origen de la construcción del movimiento obrero internacional, de los procesos revolucionarios de la Europa del principio del siglo, la reacción fascista, la aristocracia esa que creía que era la única en condiciones elitistas, creía que era la única en condiciones de gobernar, asociaba a los judíos a la burguesía creadora capitalista, no al terrateniente designado por un rey para poseer la tierra, sino al que generaba mediante praxis productiva, y los comunistas que venían a transformar eso en el esfuerzo de socialización de algunos medios, o por lo menos de cambio de reglas de juego, de que el derecho de propiedad no iba a ser eternamente un derecho determinado por los dioses, sino el resultado de la evolución de la producción humana para satisfacer sus necesidades y ampliar sus potenciales de libertad. Pero, y esto lo quiero señalar particularmente, parte de la hazaña, tenemos que ubicarnos en los 60. En el Uruguay, yo soy de los que cree que en este momento no se puede hablar del conflicto oligarquía-pueblo, entre otras cosas, porque el pueblo ha logrado generar instrumentos y realizar construcciones que le otorgan una enorme capacidad de influencia en la realidad práctica de la administración de la cosa estatal. Pero llegamos a eso porque en los 60s, algunos teóricos formidables, como Arismendi Macera y algunos prácticos con carácter y capacidad ejecutiva y resolutiva, como Eduardo Bleier, crearon las condiciones para que los trabajadores organizados tuviesen cada vez más influencia en la sociedad y por lo tanto iniciaran procesos de democratización de las relaciones sociales. Eso fue lo que provocó la relación oligárquica, así como había ocurrido en la Europa de los años 20 y después de la Revolución Soviética con mucho mayor énfasis, bolchevique. Entonces, esos fenómenos en el Uruguay ahora no se pueden reproducir porque gente como Eduardo Bleier generó las condiciones, por ejemplo, para financiar todo el proceso de la fundación del Frente Amplio. Porque cuando los trabajadores se organizan y aspiran a influir más decisivamente, Gramsci, en la disputa hegemónica por el control del aparato del Estado, los grupos de privilegio, acostumbrados a mandar casi monopólicamente a veces durante 1000 años, sobre todo los asociados al catolicismo conservador, reaccionan histéricamente, y eso es parte del fascismo. Y ese odio estaba y estuvo en el salvajismo con el que torturaban, porque querían desarticular ese aparato, sí, donde había muchos empresarios. Cuando vos decís que es una comprensión racional, ¿vos pensás que este modelo de saña y desaparición quiso transmitirle un mensaje a la sociedad, además de encubrir los delitos? Lógicamente, quiso emitir el mensaje de mando autoritario, un mensaje contra cualquier intento de organización de los trabajadores para transformar la sociedad, y como miedo, por eso era el hecho mismo de la desaparición forzada, la transmisión del miedo, la generación del miedo, así como intentaron destruir la personalidad de los presos, así como hicieron ello, también en la lógica de tratar de desarticular las estructuras con las que todavía resistía la izquierda y los movimientos obreros, así esa lógica de salvajismo dejó fenómenos irresueltos para reproducir ese hecho eternamente. Y en los familiares, por eso te contaba recién aquel episodio en el que en un momento dejamos de tener esperanza de poder encontrar los restos, que fue un momento terrible. En eso mismo, si nosotros como familiares dejábamos que eso nos derrotara, le transmitíamos a la sociedad ese mismo espíritu de derrota y de impotencia. Y la sociedad no se transforma con impotencia, se transforma con voluntad transformadora, con dignidad, con alegría de vivir, con seriedad y responsabilidad a la hora de la praxis, que ese era un componente muy importante en la personalidad de Eduardo Bleier. Por eso, a mi juicio, me parece, esta enorme, abrumadora expresión de solidaridad social frente a la aparición de los restos, porque es una derrota del fascismo, una nueva derrota del fascismo. Y mucho más, y esto lo digo todavía tentativamente, porque lo estoy pensando un poco, creo que hay que pensarlo mucho. A mí me parece que intuitivamente
las sociedades latinoamericanas, viendo fenómenos como Trump, Bolsonaro, etcétera, que pueden encandilar por un momento porque vienen con el tema de la autoridad y que van a resolver todos los temas de un día para el otro a martillazos, hay como una irracionalidad emergente que dice, no, esto no, no pasarán al fascismo, ¿no? La historia de la República Española. Y creo que esto condensó eso. Hay sectores de la sociedad amplísimos que se expresaron con una calidez, con un humanismo democrático hondo, que a mi juicio tiene algo que ver, además de con el hecho mismo, obviamente, que conmueve, también con esa intuición de que frente a estos fenómenos de los grupos de privilegio histéricos, frente a los fenómenos de democratización de la sociedad que están teniendo lugar en muchas partes del mundo, esa reacción histérica, hay que poner firmeza en la defensa de la cultura democrática, ¿no? Gerardo, te quiero hacer ahora que sabemos que bueno, muchos de los testimonios militares, incluso de los que recogió la Comisión para la Paz, evidentemente fueron falsos, apareció, de otro modo no habrían aparecido los cuerpos que aparecieron, claro. Me refiero a Heisner, me refiero a Fernando Miranda, a Eduardo en lo que fue el 300 Carlos. En tu opinión, hay más cuerpos para hallar. Que tenemos que hacer el esfuerzo más absoluto y profesional para hallarlos, sin duda. Y que creo que podemos hallar algunos más, también. Pero, por aquello que decía aquel viejo revolucionario, de que la verdad es revolucionaria, y que es tan sanador ese concepto en todo sentido, y tan importante y trascendente, también hay que señalar que tenemos elementos para pensar que para encubrir la barbarie, sobre todo el asesinato masivo de los presos que trajeron de Orletti en el segundo vuelo y su ejecución y posiblemente enterramiento en una fosa común, es decir, nazismo puro, frente a ese hecho sabemos que hubo, pero tenemos que saber la verdad entera, una acción orientada a exhumar esos restos para encubrir, para que ningún posible esfuerzo como el que hicimos durante años y años y llegamos a avanzar, en la ruptura de las lógicas de la impunidad, se encontrara con eso. Porque no hay que olvidarse que la dictadura uruguaya procuró diferenciarse en cuanto a salvajismo de las dictaduras de la región. Eso era absolutamente falso, aún sin esto, porque no hubo ninguna otra dictadura que planificara tan profesionalmente la destrucción de la personalidad de los miles y miles y miles de presos que hubo en Uruguay, que fue una de las cifras más altas en la historia de la humanidad en relación a la población, al número, a la cuestión demográfica. Entonces, aunque no se precisaba eso, pero ese asunto, ¿tú crees que la sociedad uruguaya hubiese racionalmente, como hizo, considerado que para generar los niveles de estabilidad democrática le diera el apoyo a la ley de caducidad, si hubiera sabido estas verdades? Esa fue la razón del encubrimiento y de la operación encubrimiento. Porque si llegábamos a estas verdades... Consagrar la impunidad. Consagrar la impunidad. Porque, claro, porque la evidencia de esta barbarie, de desaparecer a los desaparecidos, de ocultar la verdad, y aún todavía no sabemos cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron, no reconocerla, crear una omertá mafiosa para encubrir la verdad, activar contra los periodistas que investigaban, robar las computadoras, desorientarlos con acciones de contrainteligencia cuando se estaba por acceder a la verdad, entonces te orientaban en otra dirección y realizábamos esfuerzos equivocados en esa desesperada búsqueda. El contenido principal, desde el punto de vista de la negación de la verdad, por eso empecé diciendo que la verdad es revolucionaria, de la negación de la verdad, fue la base sobre la cual tomaron la decisión de hacer la operación encubrimiento. Pero no podemos seguir manteniéndonos con apenas algunos datos sobre esta operación. Necesitamos la verdad completa, entre otras cosas, para saber
¿a cuántos otros compañeros detenidos desaparecidos podemos llegar a encontrar y dónde están? Muchas gracias, Gerardo, por recibirnos en este momento. Yo también estoy muy conmocionado, además le tengo mucho cariño a vos, a Carlitos. Y bueno. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.